Adelante, Antonio. Sí, bueno, yo les voy a hablar de un libro que forma parte de una gama de obras sobre la cruenta transición del México prehispánico al México colonial. El Fondo de Cultura Económica se ha caracterizado por tener libros en su colección de historia que ya son unos clásicos. Es decir, en nuestro catálogo están Miguel León Portilla, está Loret Sejourné, está Alfredo López Austin, está Eduardo Matos Moctezuma, pero hay un autor francés que ha venido con sus obras reclamando un espacio en esos grandes autores clásicos del Fondo de Cultura Económica, y es el caso de Sergei Grushinsky. Yo tuve la suerte de publicar este libro. Honestamente, publiqué tantos libros que se me olvidó, y cuando vi que estábamos ya en la 10ª reimpresión, lo abrí y en una página liminar Grushinsky me da un saludo, un crédito, porque esta obra la trabajamos muchísimo. Hicimos una revisión técnica profunda para adaptar mucho del lenguaje que él tenía muy afrancesado, para que los lectores mexicanos pudieran acceder a esta obra sin tanta dificultad. Pero bueno, ¿qué es? Estoy hablando de 1991, ¿no? Estaba chavitito, ¿no? ¿Qué es lo importante de la colonización de lo imaginario? Como ustedes saben, la llegada de los españoles a México pues fue devastadora en todos sentidos. Por un lado, la incursión de las tropas de Hernán Cortés produjo muchísimas muertes de los pueblos originarios. Para que nos demos una idea, entre esa dominación colonial, las epidemias, la esclavitud, la explotación de los indígenas, tuvimos un decremento de la población brutal. En 1519 había 25 millones de indígenas. Para 1620 había 730,000, no llegábamos ni al millón. Pero esto además esta cruenta llegada de los españoles tuvo muchas batallas. Por un lado, no solo la batalla por los territorios, sino también la batalla por lo espiritual, por lo imaginario, como bien lo define Grushinsky. Es decir, no solo los indios mexicanos, los indígenas, estaban defendiendo lo poco que les quedaba de territorios, de tierra, sino que también empezaron a tratar de rescatar la cultura a través de no perder la idolatría que tenían por sus dioses. De alguna manera existían comunidades, existía la transmisión de la información de una manera clandestina entre las poblaciones indígenas para no perder nuestro pasado politeísta y nuestro pasado, que además tiene mucho que ver con que esta idea de los dioses estaba asociada generalmente con la naturaleza, con los climas, con el cosmos y, por supuesto, con los ciclos agrícolas. Cuando llegan los españoles, hacen toda una estrategia para tener un dominio en todos los terrenos. Y uno de esos terrenos es justamente el terreno de la evangelización, de la cristianización de lo imaginario, como lo define Sergei Grushinsky, que se vale de muchísimas estrategias. Por ejemplo, una es, ¿qué le gusta a los indígenas de México? Los códices, cómo se transmiten el pensamiento a través de los códices. Entonces se empieza a generar una producción de códices para que los indios mexicanos entiendan las Sagradas Escrituras. ¿Qué otra estrategia era importante? Bueno, habría que soterrar todos los monumentos históricos y sobre todo todas las pirámides, todas las construcciones en honor a los dioses mexicas, en honor a los dioses olmecas, a los tlaxcaltecas, a los mayas, edificando sobre esas construcciones grandes obras monumentales con monasterios, con iglesias, con catedrales, para
empezar a que la población sintiera ese dominio desde el hecho de quitarles lo que era más importante para ellos, que eran sus centros ceremoniales. Y luego viene algo más. Los indígenas también tenían mucho gusto por la pintura mural. Entonces, dentro de las iglesias se empiezan a hacer grandes frescos para que ellos empiecen a interpretar la cristianización y de alguna manera empiecen a tener ya este sentido de ser colonizados también en lo imaginario. Creo yo que bueno, no lo creo yo, lo dice Grushinsky, en la cúspide de esta evangelización, de esta cristianización, es cuando en 1531 empieza a relatar Juan Diego que él tiene conversaciones con la Virgen María. Hay un pasaje dentro del libro que nos relata cómo en 1555, algunos años después, el propio Juan Diego llega a la zona del Tepeyac y muestra el manto, una imagen que se vuelve sagrada para todos, ¿no? Dice Miguel Sánchez: en 1531 la Virgen se habría aparecido en reiteradas ocasiones sobre el cerro del Tepeyac a un indio llamado Juan Diego. Ella le habría dado la orden de cortar flores y de llevarlas al obispo de México, Juan de Zumárraga. Cuando ante el obispo, el indio desplegó la tilma que envolvía las flores. La imagen de la Virgen apareció impresa sobre la tela. Es justamente esa imagen representativa del pasado indígena, es decir, de Tonantzin, reflejada en un nuevo imaginario, y que es el imaginario de esta etapa donde ya el pensamiento colonial empieza a tener un dominio total sobre las poblaciones indígenas. Hay otros libros de Grushinsky, más adelante tiene 8 en el Fondo de Cultura Económica, que nos hablan de cómo al final no se pudo soterrar el pensamiento religioso prehispánico.